Y bueno, le damos la bienvenida a este nuevo encuentro en vivo. Esta vez tenemos a nuestro invitado Ian Sarán y también está Marcelo, que es parte del equipo de Namiretá. Y es un placer. Hoy vamos a estar hablando sobre el barroco guaraní, sobre la música indígena allá en la época de los jesuitas. Un tema súper interesante con Ian, que también está eh, metido en investigaciones de ese tema y después nos va a hablar también un poquito más sobre eso. Entonces, bienvenido Ian, bienvenido Marcelo también. No sé si querés presentarte un poquito para que la gente te conozca también, Ian. Bueno, muy buenas noches a todos, ¿verdad? Estoy muy contento de participar con ustedes de esta pequeña charla. Me gusta llamarle charla en el sentido de que a mí me gusta mucho conversar, ¿verdad? Cuando hay preguntas, respuestas y de eso yo mismo me genero nuevas preguntas y ustedes tienen a veces las respuestas a lo que yo me pregunto. Es decir, es muy lindo el arte de la conversación. Y a mí me parece siempre muy nutritivo unirme a este tipo de actividades. Me gusta mucho. Entonces estoy muy contento desde este primer momento y por supuesto, espero que vamos a compartir de manera muy interesante. Yo soy Jan Sarán, soy actualmente director asistente y cofundador de la Orquesta Sonidos Paracuaria que se dedica al repertorio barroco guaraní desde el año 2017, ¿verdad? Es un nuevo emprendimiento que ya tiene sus 4 o 5 añitos, que viene desde digamos, de un sueño desde hace por lo menos 40 años, cuando se funda la Fundación Paracuaria, que se dedicaba principalmente al rescate de iglesias, de retablos, monumentos, esculturas, piezas de pintura y la música también, cuando hubo el hallazgo de las partituras en Chiquitos. Y eh, siempre nació entre los socios fundadores de la Fundación Paracuaria, entre ellas Gisela Juntiumen, Luis Arán, Hans Roth, Jesús Ruiz Netosa, Clement McNaspy, el musicólogo, que faltó siempre una agrupación que se dedique a la música, especialmente, porque en pintura, en escultura es siempre como un arte estático que puede estar presente y imperecedero por tanto tiempo, pero como la música es un arte distinto, porque el sonido es efímero, es decir, el sonido existe en un solo momento y deja de existir, es decir, la música existe cuando estamos haciendo música, valga la redundancia, ¿verdad? Cuando un cantante le da potencia a su voz, cuando le da aire, emite un sonido. Pero cuando deja de hacer esa fuerza, cuando deja de dar aire, el sonido desaparece. Es decir, ahí murió la música, ahí terminó. Entonces, la tarea de una orquesta va desde ese punto de poder hacer la música de aquel tiempo y poder difundir, es decir, que la gente pueda conocer parte de la historia también del Paraguay, que la historia del Paraguay no comienza en 1811 con la independencia, ¿verdad? 14 y 15 de mayo, que en unos días se va a conmemorar otro aniversario más, sino que la historia del Paraguay viene muchísimo atrás, muchísimo tiempo atrás, que comienza con los primeros habitantes de estas tierras, posteriormente la llegada de una fuerza hegemónica colonizadora que de manera abrupta y violenta comienza a impartir su cultura, a arrebatar a veces, a desplazar otras culturas. Entonces, todos esos cambios en el nivel estético, artístico que se van generando a lo largo de la historia del Paraguay son sumamente interesantes y muy poco estudiados. Entonces, parte de eso es comenzar a comprender un poco los tiempos y los momentos en que la historia, la música, del arte en el Paraguay comienza a cambiar, comienza a suceder las cosas. Entonces, parte de nuestro estudio está orientado a eso más que nada y a la herencia que dejó y persiste hasta hoy en día eh, todos esos fenómenos. Excelente, felicitaciones también por esta
por este increíble emprendimiento, ¿verdad? Eh, Esto de rescatar lo que y contar también la historia del Paraguay que va más allá de la independencia. Y bueno, y como saben los que están viendo ahora esta transmisión, pusimos como tema del en vivo hablar sobre el barroco guaraní también. Entonces, ¿por qué no partimos de ahí y si les puedes explicar qué es el barroco guaraní, qué trata, cuáles por ahí fueron Bien, sus características? bien, justamente es una cuestión muy complicada que abarca muchas cosas. El barroco guaraní, uno piensa, mucha gente en Europa cuando uno le dice el barroco guaraní, ay, ¿cómo es? Son iglesias barrocas en el medio de la selva o tocando música de autores barrocos, ¿entendés? Eh, sí, no, ¿verdad? Es decir, el barroco guaraní es una cuestión estética muy compleja, ¿verdad? Porque viene con el choque de dos culturas muy fuertes, ¿verdad? La cultura guaraní que, que de por sí, que persiste todavía en día en algunas formas, venía de una cultura de arte, no de arte, ¿verdad? Porque el arte como concepto no existe en esas culturas, sino más que nada nosotros le llamamos arte orientado hacia la practicidad, es decir, el cántaro para almacenar agua, para cocinar, para enterrar a los muertos, por ejemplo, los porongos, ¿verdad? Que se usan para tomar mate, que a veces uno encuentra sumamente trabajado, es decir, con figuras adornadas, es decir, eso no formaba como un elemento artístico, sino como algo de uso cotidiano, es decir, inclusive la música misma en las culturas indígenas no es una cuestión de existe el músico y el ¿cómo se llama? Y el público, ¿verdad? Sino que todos hacemos música juntos para algo religioso, para la fiesta, para propiciatorio, para alejar los malos espíritus o para traer los malos espíritus para otra gente, el famoso payé, como se dice, que bueno, que no tiene nada que ver con la cultura guaraní, pero de eso vamos a hablar después. Y las pipas, los petungás, donde el chamán y el Guazú fuma el tabaco sagrado, está trabajado con motivos animales, motivos religiosos, es decir, eso no constituye para ellos una forma de arte, porque es un elemento de uso común, es decir, la música también forma un elemento de conexión comunitaria, es decir, de conectarnos entre comunidad. Por supuesto, el barroco que viene de Europa irrumpe violentamente, es desmesurado, naturalista, el barroco es dramático, por ejemplo, esas esculturas, ¿verdad? En Europa, un Jesús crucificado barroco está completamente con signos de dolor, con la sangre, los clavos, y es dramático, ¿entendés? Pero era un arte orientado hacia lo religioso, digamos, ¿verdad? Era para servir al servicio religioso. Entonces, ese choque, es decir, una cultura pragmática, lineal, sumamente abstracta como la guaraní, que choca con la sensualidad del barroco, el dramatismo, es decir, todas esas formas. Entonces comienza a haber una especie de fusión y reinterpretación de los mestizos a través de ese, digamos, colisionamiento cultural que ocurrió hace muchísimo tiempo. Entonces tendríamos que hacer un pequeño viaje, que por supuesto yo preparé una presentación para poder ir hilando ideas y conocer un poco también, ir comparando las diferencias, así que cuando quieran comenzamos. Sí, metele nomás. Entonces, no sé si se ve. Ahí se ve. Cuando comenzamos a trabajar este tema, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es, cuál fue el primer vestigio, ¿verdad?, de este arte en el Paraguay, ¿verdad?, en Sudamérica, por supuesto. Y lo único que
encontramos principalmente en la música, ¿verdad? Porque habían tallas, pinturas, escritos, obras de teatro, etcétera. Pero en cuestión de la música, como hablamos de que el sonido existe una sola vez, es decir, no teníamos nada. Lo único que teníamos eran estos angelitos muy llamativos, ¿verdad? Viste que están en la iglesia de Trinidad, en las ruinas, en el friso. Si uno va a las reducciones de Trinidad, uno llega a la parte grande, a la bóveda de la iglesia, donde está el altar, y en la parte de arriba se encuentra estos angelitos, que cada uno tiene instrumentos musicales, y se ve que uno tiene inclusive un arpa, que es lo más llamativo, por la existencia del arpa antes, inclusive de lo que conocemos, ¿verdad? Y también teníamos, viste, uno tocando el violín, otro, viste, el arpa, el otro con su puriferario, que es el que tira el incienso, un clavicémbalo, una dulzaina, que es como un oboe. Entonces, este era el único vestigio, digamos, que teníamos acerca de la música en las producciones jesuíticas, acerca de la música que se hacía en aquel entonces, porque antes no teníamos partituras, no teníamos nada, y esto era lo único que nos daba a entender, allí hubo una música, allí se tocaba música, es decir, ahí estaba el órgano, ese es el lugar donde está. Comparado con una persona, se puede ver que en esta parte, está, en la parte superior, están los ángeles músicos, un friso. Y ahí más en perspectiva de cómo era el espacio de aquel lugar, ¿viste? En el medio de una altura se edificó esta reducción, que era una de las más lindas según las anécdotas. Era una de las reducciones más lindas porque era toda de piedra y un paisaje hermoso. Entonces comenzamos con ahí a ver qué quedó de esa música, y comenzó entre los musicólogos de aquella época un viaje bastante largo, ¿verdad? Que comenzó más o menos en los 40 con los musicólogos como Kurlange y demás, este viaje. Por supuesto sabemos que el Paraguay está en esta región, ¿verdad? Sudamérica, en el corazón mismo. Este era antiguamente la provincia jesuítica. Vemos como hay varias reducciones, viste, acá está por ejemplo Corrientes, la ciudad de Corrientes, acá están Chiquitos, que es Bolivia, el río Paraguay, en el río Paraná, varias reducciones que se fueron asentando a lo largo de muchos años. Por supuesto, Asunción fue la primera fortaleza que se fundó en 1527, que los españoles a partir de ahí empezaron a colonizar y a erigir otros fuertes. Por eso se dice Asunción, madre de ciudades. Pero la primera reducción jesuítica se funda en San Ignacio Guazú, aquí en Paraguay, en el año 1611 más o menos. Unos dicen un poco más, un poco menos. A partir de ahí se comienza a fundar las demás reducciones. Es decir, la primera fue San Ignacio Guazú, acá en Paraguay, la más antigua de todas. Comenzando entonces por lo que había antes, a la historia, detrás de la historia, que como sabemos las culturas nativas no conocían acá la cultura del registro histórico como otras culturas, es decir, era una cultura sumamente oral, de transmisión oral, es decir, el padre que le transmite al hijo la historia, el relato, la música, las tradiciones, la lengua, y no como nosotros estamos acostumbrados que, por ejemplo, quiero aprender sobre lo que sea, bueno, busco un libro, me compro y comienzo a leer y comienzo a aprender. Por supuesto que una cultura oral, eso no existía y no se conocía la cuestión de tradición escrita. Lo único que nos quedan son las tradiciones que perduran hoy en día,
y lo que relataban los cronistas de aquella época. Por ejemplo, es esta foto es un tipo altar que ellos le llaman el en Barangatú, que es donde el país Guazú tiene sus instrumentos musicales para la ceremonia religiosa. Es un lugar sagrado que solamente una persona está designada para tocar esos instrumentos. Podemos observarla. Los calduá que se usan como maracas, el tacuapú, que es un instrumento que solamente usan las mujeres. Está prohibido estrictamente que un hombre toque ese instrumento porque requiere de unas cuestiones dentro de la cultura, ¿verdad? Que la división de géneros, ¿verdad? Y demás cosas. Y por supuesto, bueno, estas fotos eran de una foto muy antigua, de unos habitantes Gá, ¿verdad? Como la forma en que vivían, se puede observar los Yapecora, los Cambuchí, sus casas, ¿verdad? Es decir, este era más o menos el panorama que teníamos antes de esta llegada, digamos, de esta nueva cultura, que por supuesto se ha ido también modernizando. Vemos unos chiriguanos, con, que son unos guaraníes occidentales del Chaco, con unas cajas militares y ya flautas de banda, flautines, que es herencia de los españoles más que nada. Acá tenemos el mapa, más detallado, más... Y bueno, este era el plano de cómo era una reducción jesuítica, ¿verdad? Es decir, la iglesia, ahí tenemos las casas, la entrada al Cruz Iguazú, la Cruz Mayor, la casa de las viudas, el cementerio, la chacra, corrales, entonces. Y cuando acercamos esta imagen, que acá encontramos una pequeña orquesta. Vemos que tienen un arpa, violines, unos clarines, un violonchelo, un bajón que es como un fagot, la dulzaina. Y eso es muy interesante porque este facsímil, este dibujo estaba en España y fue encontrado hace varios años ya. Y la presencia de esta orquesta fue como ver la luz dentro de un túnel oscuro, ¿verdad? Porque no teníamos, de repente comenzamos a encontrar más vestigios de la música en aquel entonces. Aquí está en el relieve, ¿verdad? Como decirte, Tengo dibujo. una consulta puntual, Sí, abarcando sobre el tema. Estuviste explicando una amalgama interesante de cosas con respecto a las misiones y cómo influía en este caso la arquitectura, incluso en la música, cómo, o sea, es algo un poco nuevo para mí la forma como se fijaron, qué tipo de música era la interpretada a través de la arquitectura y eso. Me pareció bastante interesante y también desde el punto de vista también de lo que son los nativos. Como explicaste ahora, en este caso, que ellos todo lo que era referente a música, a tradiciones dentro de los nativos, era para uso común o como se entiende, sin perjuicio de lo estético como ellos entendían, porque ellos tenían concepto de esas cosas, eh, como veo acá. Ahora, cómo se da este choque entre ambas culturas dentro de lo que es la música y el arte en general de la colonia y cuál es la influencia y el impacto que generó hasta hoy día, en especial la formación de lo que es la música paraguaya hoy día y la música regional dentro de la región de la gran nación guaraní, y cómo influyó todo eso, ese choque entre dos culturas totalmente distintas entre sí. Esa es mi consulta, mi punto a querer abarcar. justamente eso me lleva a esta imagen, que es uno de los primeros manuscritos de música que se usaba para evangelizar.
una cuestión muy, muy interesante la que me planteas. Y más que nada es muy extraño cómo se da este encuentro, porque si bien los guaraníes se han sentado en lo que es ahora la parte de Caguazú, Itapúa, ¿verdad? Partiendo desde Itá, Yaguarón para abajo, ¿verdad? Mientras que los indígenas del Chaco estaban, valga la redundancia, en el Chaco, ¿verdad? Cruzando el río Paraguay al norte. Justamente las culturas como los Payaguá, por ejemplo, eh, no, para ellos la música no significaba nada la música que ellos les traían y les tocaban allí. Además, eran, digamos, unos guerreros muy temidos porque a cualquiera que le veían le liquidaban y practicaban la antropofagia ritual, ¿verdad? O sea, consumían la carne humana en un sentido ritual. Pero los guaraníes, curiosamente, cuando llegaban los primeros misioneros, no sé si vieron una película que se llama La Misión, que es donde actúa Robert De Niro, etcétera, que se va el sacerdote, el padre Gabriel en la película, y toca el oboe, ¿verdad? El famoso tema del oboe de Gabriel, y los indígenas comienzan a rodearle como atrapados por esa música. Es porque más o menos fue así. Según cronistas, como el padre de Charles Beloit o Alvar Núñez Cabeza de Vaca, dicen que cuando tocaban la música es como que se electrizaban, es como que había una especie de similitudes entre dos culturas y como había una especie de mismo lenguaje, pero ¿entendés? En formas distintas de comprender. Claro, como que Entonces, el lenguaje musical era lo que les unía. digamos, sí, el sonido más que nada, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, bueno, comenzaban la evangelización, es decir, lo que ustedes adoran no es correcto, este es el verdadero Dios, este es el camino, la salvación. Y también a través de lo que eran las alianzas, ¿verdad? Se dio hasta cambio de protección, es decir, bueno, nosotros queremos dejarles vivir, pero vamos a construir una reducción que viene de la palabra reductio, habita civilem, reducción de la vida civil a una especie de pueblo cerrado donde no podía entrar ni salir nadie, ni siquiera gente de afuera podía entrar a visitar, solamente por un tiempo muy limitado. Y a través de la provisión segura de alimentos, por eso se creó la estancia jesuítica de Paraguarí, por ejemplo, donde se proveía de carne a las poblaciones jesuíticas. Y por supuesto que corría la voz, ¿verdad? Mira, en este pueblo estamos viviendo bien con los padres, acá nos dan comida, nos dan ropa, ¿entendés? Estamos bien, podemos seguir haciendo nuestras cosas, ¿verdad? Por supuesto, la cuestión religiosa se vio totalmente anulada, ¿verdad? Y todo intento de arte puramente indígena también fue anulado, fue reemplazado por lo que fue el arte europeo, ¿verdad? Pero más o menos fue así en la cuestión jesuítica, ¿verdad? En otros paradigmas, digamos, la conquista de Asunción o de México con Hernán Cortés fue sumamente sangriento, ¿verdad? Fue muy feo, ¿verdad? Entonces, pero digamos que fue un poquito más pacífico eh, el encuentro jesuítico con los guaraní, ¿verdad? Para, Entonces, para sí, sí. completar un poco una parte dentro de eso, después de tantos años así de mezcla e influencia como se están dando con el caso que estás hablando, tras alianzas, guerras, problemas que tuvieron, porque no solo dentro de Paraguay creo que hubo problemas en las misiones, creo que está por ejemplo el caso de la batalla de Mororé en Brasil, en donde por ejemplo hubieron problemas entre los bandeirantes con los guaraníes de la zona y los misioneros de ahí.
Dentro de eso, y todo lo que forjó lo que es la cultura de influencia hoy día a través de lo que son las evidencias históricas de esa época, ¿cómo es que se da, cómo es que se da el rescate? Tengo notado acá, tengo en cuenta que creo que el primer rescate que se da es en chiquitos con el tema de lo que es volver a realzar otra vez lo que es lo que fue la historia en las misiones. ¿Cómo se da ese rescate sobre lo que es el barroco guaraní o el barroco regional que influyó en la zona? Justamente a eso estamos llegando. Solamente que quiero conectar puntos clave, ¿verdad? En- pero parece que tenemos que reiniciar la sesión porque tenemos en un minuto, parece. Sí, No sé si... se va a terminar la reunión. Vamos a empezar otro en vivo enseguida, entonces quédense atentos a la cuenta.